Quizás la cuestión del bien y el mal, lo correcto, incorrecto y la tendencia a la que suele inclinarse el ser humano han sido uno de los temas que la filosofía suele tratar con más ahínco a lo largo de su historia. En esta oportunidad trataremos la visión que dos filósofos, totalmente contrarios entre sí, tenían respecto a la naturaleza del ser humano, respondiendo a la interrogante: ¿cuál es nuestra verdadera naturaleza? Para comenzar, olvidemos las tecnologías actuales y remontémonos al siglo XVII, durante el cual Thomas Hobbes, un filósofo nacido en Inglaterra, que abordó temas políticos, históricos, teológicos y éticos, confeccionó una teoría política que lo planteó a día de hoy como uno de los fundadores de la filosofía política moderna. Esta teoría fue la contractualista, la cual desarrolló en su libro El Leviatán, el mismo en el que planteó abiertamente que el hombre es malo por naturaleza. Thomas Hobbes fue conocido como una persona oscura. Muchas de sus opiniones fueron polémicas, tales como la defensa al materialismo mecanicista, el cual sostiene que la naturaleza de todo lo que existe es exclusivamente física, lo que no deja cabida a la existencia de entidades como la mente y el alma, y sus crudas descripciones de la realidad de la época. Por otro lado, Jean-Jacques Rousseau nació en Ginebra en 1712. Fue uno de los pensadores claves del siglo de las luces, mejor conocido como Ilustración. Eso sí, Rousseau no fue el típico ilustrado. De él emergen valores que serán claves para el romanticismo posterior. La razón como causa de la corrupción humana. Rousseau pensaba que el hombre es bueno por naturaleza, pero que actúa mal forzado por la sociedad que le corrompe. Da primacía al sentimiento natural, no a la razón ilustrada, y ese será el germen del romanticismo. Sus obras más importantes son Emilio y Contrato Social. Cuestionó todas y cada una de las estructuras sociales y políticas de su época. En 1750 ganó el premio de la Academia de Dijon, discurso sobre las ciencias y las artes. En su discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, expuso su opinión de que la ciencia y el arte y las instituciones sociales han corrompido a la humanidad y que el estado natural o primitivo es superior al plano moral, al estado civilizado. Influyó en el romanticismo, en literatura y en la filosofía de principios del siglo XIX. También tuvo que ver con la evolución de la literatura psicológica, la teoría psicoanalítica y el existencialismo del siglo XX, en particular en su insistencia sobre el libre albedrío. Las diferencias existentes entre estos dos filósofos se resumen en sus dos visiones acerca de la naturaleza del ser humano. Por una parte, Hobbes asegura que el hombre desde su nacimiento es malvado por naturaleza, con un preexistente egoísmo y búsqueda de sus intereses propios, a lo cual se le denomina la guerra de todos contra todos. Estos rasgos propios de las personas pueden ser reducidos por medio del contrato social. En este, los seres humanos renuncian a sus libertades para así obtener paz y seguridad. Este poder estatal sería el denominado Leviatán, un estado con poder absoluto. Por el contrario, Rousseau mantiene una visión del hombre radicalmente distinta, pues él definía al hombre como alguien bueno por naturaleza, siendo personas compasivas y libres, la cual la sociedad se encarga de corromper, generando cierto grado de desigualdad. Dio a conocer los efectos de la organización social sobre la naturaleza humana, en el discurso sobre el origen y el fundamento de la desigualdad entre los hombres. Si en escritos anteriores ya había teorizado sobre la bondad natural del hombre y el efecto corruptor de la sociedad, ahora pasó a desarrollar la idea del buen salvaje. En un primitivo estado de naturaleza no existía entre los humanos desigualdades relevantes, solo las derivadas de la biología, y los hombres no eran ni buenos ni malos, sino simplemente amorales. Una serie de causas externas empujaron a los hombres a agruparse y prestarse ayuda mutua para determinadas empresas, y en el transcurso de esa asociación nacieron las pasiones que transformaron su espíritu. Ese estado de naturaleza era esencialmente un concepto teórico, pero ofrecía a Rousseau la base para condenar las injusticias del mundo
de aquel tiempo, advertir sobre la corrupción reinante y desenmascarar el desorden de la sociedad civil. Ahora, estas ideas las podemos ver manifestadas en diversas expresiones del arte, literatura y educación. Por ejemplo, la idea de Rousseau sobre un buen salvaje se ve claramente en el famosísimo cuento de Tarzán, aquel joven que, a pesar de estar alejado de toda civilización, nace con el bien dentro de él. Por otro lado, idea de Hobbes del ser malo por naturaleza se aprecia en la película animada El origen de los guardianes, en el personaje Pitch el Coco, el cual representa el mal que ha existido desde un inicio como parte oculta, pero presente dentro del ser humano disfrazado del miedo. Una de las formas de evidenciar el pensamiento de estos dos escritores y filósofos podría ser en la educación a forma de analogía. Tomaremos como un ejemplo el sistema educativo actual, presente en la mayoría de las escuelas alrededor del mundo. Este método viene siendo el mismo desde la Revolución Industrial. Este sistema educativo se basa en una serie de horarios establecidos, donde timbres indican las horas de trabajo en aulas y el tiempo de recreación para los alumnos. Los estudiantes también tienen materias en específico en función del horario, que es el mismo hasta el final del año escolar. El docente es el encargado de entregar el material y las instrucciones necesarias para cada materia. Materias que, si en su mayoría no son aprobadas, significa la repitencia del grado en varias ocasiones, convirtiendo así el conocimiento en una necesidad para aprobar los exámenes. Nuestro siguiente ejemplo estará enfocado en el método Montessori, el cual ha ido tomando relevancia en el último tiempo. Este método se caracteriza por proveer un ambiente preparado, ordenado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de los niños, donde ellos trabajan con materias concretas científicamente diseñadas que brindan las llaves para explorar el mundo y para desarrollar habilidades cognitivas básicas. Los materiales están diseñados para que el niño pueda reconocer el error por sí mismo y hacerse responsable del propio aprendizaje, y donde el adulto es un observador y una guía. Ayuda y estimula al niño en todos sus esfuerzos. Le permite actuar, creer y pensar por sí mismo, ayudándolo a desarrollar confianza y disciplina interior. Existe una serie de diferencias entre estos dos sistemas educativos. ¿Y a dónde queremos llegar por medio de esta analogía? Es a que la educación influye en gran parte del desarrollo del ser natural de un niño o niña. Una persona que estudió en una escuela que implementa el método Montessori no es igual a uno que estudió en el sistema educativo que imparte el Estado, si de habilidades hablamos. Puede que este último se guíe por esquemas cognitivos ya implantados en su anterior escuela, basado en un ciclo de actividades repetitivas y crea una rutina que lo mantenga en su zona de confort, para así evitar percances que pueda afectar de manera significativa, convirtiéndole en una persona lógica, racional y frívola, para enfrentar las cosas, actitudes de que por sí no son necesariamente malas, sino que crean una especie de coraza que haga que esta persona no dé a la luz su verdadero ser natural, llegando así a una respuesta inconclusa sobre la naturaleza del ser. Por otro lado, la persona educada con el método Montessori, al tener más contacto con el medio y con sí mismo, puede crear una especie de confianza e intimidad consigo, convirtiéndose en una persona guiada por su ser natural, la cual puede ser o no creativa, netamente buena o mala, e independiente de sus emociones. Pero que sí es posible denotar un patrón natural en su niñez, con mucha más facilidad que a una persona que se educó con el sistema ya explicado anteriormente.